Dice así, léanlo conmigo. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Y el mensaje de hoy es este: no te rindas, no te rindas. Tiene que ver con la disposición para seguir superando todas las pruebas en el Señor. Les cuento para introducirme. He visto muchas veces un anuncio en la televisión, pero la primera vez que lo vi de una manera especial, que Dios me dio una revelación. Es un anuncio muy lindo. Anuncia un teléfono y hace alusión a las Olimpiadas de Río de Janeiro, pero es un anuncio que me impresionó. Se trata de una canción de paz mundial, de hermandad, de esperanza. Comienza con una niña adolescente cantando una parte de su himno nacional de su país, y pronto se van uniendo muchas otras personas y coros del mundo de toda raza cantando diversas estrofas o frases de sus himnos respectivos de su país. Es una idea magnífica. Alguien tomó frases de todos los, no de todos los himnos, no aparece el nuestro por cierto, pero de diferentes himnos de los 5 continentes, frases lindas que hablan de hermandad, cuentas conmigo, estamos unidos, cosas así lindas. Y digamos que hizo un himno mundial, tomó las frases hermosas de hermandad de todos los himnos y las puso juntas y se creó una especie de himno mundial. La verdad me hizo recobrar la confianza en la humanidad por un momento. Algo en mí me decía que los seres humanos no somos tan malos, que tenemos esperanza si nos esforzamos. Ya ven que soy del Club de los Llorones, estaba yo a punto de llorar. Pero por casualidad, creo que no lo he vuelto a ver igual, pero por casualidad, al terminar este video, de inmediato entró otro anuncio. Y este tenía un eslogan que decía: mándanos tu foto de tu momento de flojera. Más lindo o más algo así. Y luego salía Homero Simpson abriendo un refresco o cerveza, no sé qué, y lo decía: un domingo de flojera. Y nos invitaban a todos a tener un tiempo de flojera. De hecho, usando esta palabra, que no es la palabra más adecuada para eso de la holgazanería. Y entonces, como la rana René, y entonces se me quitó. Y entonces recordé que no importa cuánto nos esforcemos, si lo que queremos hacer, lo queremos hacer sin Dios, fracasaremos. Está de moda no hablar de Dios en el mundo, está de moda que no le faltes al respeto a los otros, porque a lo mejor hay un ateo por aquí, o a lo mejor hay uno que cree de otra manera, no como tú, entonces no le faltes al respeto hablando de Dios. En Estados Unidos hay una especie de campaña de ya no decir Merry Christmas o Feliz Navidad, sino decir Felices Fiestas, para no ofender a los que no creen en Cristo. Y entonces hay una especie de campaña de quitar a Dios de la escena. De hecho, esta canción, después que la analizo, está muy linda. Habla de esperanza, de amor, pero sin Dios. Pero les tengo noticias. Lo que queramos hacer los seres humanos, sin Dios fracasaremos. No podremos jamás. No importa cuán bien hechos estén los videos y cuán lindos sean y cuán poéticos sean las frases que construyamos y cuán famosos sean los personajes que usen para promover las ideas. Si lo hacemos sin Dios, no funcionará. Permanezcamos en Él y no nos rindamos por nada. Recordemos que estamos haciendo un acróstico de la palabra ganar. La primera semana hablamos de goza el entrenamiento. La segunda semana, y el hermano Oscar Blanco predicó el domingo pasado, fue ama la victoria. Y ahora nos corresponde no te rindas. Entre paréntesis, mi esposa y yo estuvimos, ya lo dije temprano, ¿verdad? Estuvimos predicando en otro lugar, no estábamos de vacaciones, no estuvimos aquí porque estábamos predicando en otro lugar. No te rindas, corresponde ahora a la letra N de ganar. Pero insisto, no perdamos de vista que sin Dios nada es posible. Así que pongamos como base este pasaje. Miren cómo le dijo Pablo a un joven llamado Timoteo en segunda carta que le mandó, capítulo 2, versículo 1. ¿Lo leen conmigo, por favor? Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. No le dijo esfuérzate en tus propias fuerzas, porque eso no es esforzarse, eso sería solamente usar sus fuerzas. Esforzarse implica tener fe. Porque esforzarse viene de 2 palabras, fuerza y ex, que quiere decir sacar, de donde viene extraer, exhumar, extripar o esas cosas, sacar algo. Entonces cuando usas la palabra esfuérzate, estás diciendo, saca fuerzas de algún lado. Como cuando usted no trae un peso y entonces va al cajero. Va a sacar, no va a extraer dinero que no trae, que no tiene. Esforzarse es conseguir fuerzas que no tengo. Entonces tiene que ver con fe. Pero además, para que quede más claro, Pablo le dice a Timoteo, esfuérzate en la gracia, ¿sí? El poder que viene de Dios. Así es que
tiene que ver con Él más que con nosotros. Y para encontrar enseñanza respecto a esta verdad, quiero que reflexionemos en algunos personajes de la palabra que no se rindieron y que podamos usted y yo sacar de cada uno de ellos un principio, una enseñanza para aplicar a nosotros también. Y cada una de estas enseñanzas tiene que ver con diferentes áreas de la vida. Así que voy a guiarles por algunos personajes bíblicos para aprender ustedes y yo a no rendirnos jamás. Principio número 1, y al final va a haber un examen para aprendernos estos principios, ¿de acuerdo? Vaya apuntando, vaya en su cerebro, porque va a haber un examen final. Principio número 1, el principio de Bartimeo. ¿Quién es Bartimeo? Un exciego. Hasta el sordo a las críticas. Lo he dicho en muchas ocasiones esta frase porque me encanta. Les leo el pasaje donde viene esta enseñanza. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Esto está en Marcos 10, 43, 52, pero está en Mateo también y en Lucas. Lo he dicho muchas veces y los que son aquí asiduos asistentes lo saben. Me encanta esto interesante. Bartimeo estaba ciego, pero ante las críticas de la gente que le reprendía para que se callase, se hizo el sordo. ¿No está padre eso? Me encanta. Era discapacitado solo de una cosa, pero él se hizo de dos, con tal de no hacer caso a las críticas. Siguió gritando con más fuerza. El problema de mucha gente es que le hace caso a mucha gente. Es importante pedir opinión, escuchar consejos, tomar en cuenta a los demás, pero ante las críticas, ante los envidiosos que no creen en nosotros, ante los fracasados que quieren vernos fracasar y ante los enemigos de los planes de Dios, hay que hacernos los sordos. Como Bartimeo, que no era sordo, era ciego, pero voluntariamente se hizo el sordo. Por eso, primer principio, el principio de Bartimeo: hazte el sordo a las críticas. Me di cuenta en los otros cultos que no todo el mundo se sabe esta fábula del hombre, su caballo y su niño. ¿Se saben esa fábula? Un hombre y su niño llevan un caballo, lo llevan de una soga amarrada a su hocico y van caminando. Y la gente dice: qué brutos, pues si para eso son los caballos, para subirse a ellos. Y estos lo van jalando nomás, qué brutos. Se subieron al caballo. Y más adelante la gente dice: ay, qué gente, miren un pobre caballo ahí con los dos encima. El Señor se baja y deja a su niño arriba y siguen caminando, y más adelante dicen: mira nomás, el chamaco joven arriba y el hombre viejo abajo caminando. ¿Qué es eso? Se cambian, el Señor se sube y el chamaco abajo, y más adelante dicen: mira nomás, viejorrón, y el niño pobre caminando. Total, cargaron el caballo. Creo que eso ya se lo inventé yo. La moraleja, porque todas las fábulas tienen una moraleja, es esta: nunca le darás gusto a la gente. Ante las críticas, hazte el sordo. Pero también saben esta otra fábula moderna. Esta es una fábula moderna que tal vez se saben, de la ranita que se cayó en un pozo de lodo. Estaba tan profundo que era evidente que no podría salir jamás, ni con todo su esfuerzo. Así que las demás le dijeron: ni modo, no vas a poder salir, está muy alto. Pero ella pegó un brinco. Y le decían: ni lo intentes, resígnate. Pegó otro brinco. Y estas le seguían esforzándose en decirle que descansara y muriera en paz. Y ella se seguía esforzando a saltar más, y de pronto saltó tan alto que se agarró de una raíz que estaba ahí en la orilla del hoyo, y finalmente salió. Y le dijeron: oye, si te decíamos que no saltaras. Y dice: ¿qué? Me estaban animando, ¿no? Y se quitó el lodo de las orejas. Qué bueno que no escuchaba, porque si hubiera escuchado, la desaniman y no salta. Hermanos míos, cuando se trata de seguir los planes de Dios, hazte el sordo a las críticas. Los que nunca logran nada con su vida siempre están listos para criticar a quien sí lo hace. Noé recibió críticas cuando inició la construcción del arca que Dios le había ordenado. El apóstol Pablo siempre tuvo enemigos que lo criticaron. El mismo Señor Jesucristo fue criticado. Incluso sus familiares dudaron de sus proyectos, dijeron de él: está fuera de sí. Y estoy hablando de sus hermanos y su mamá. En la historia sabemos que todos aquellos que intentaron grandes cosas fueron criticados. Cristóbal Colón, Martín Lutero, Miguel Hidalgo, Martin Luther King. Y quise decir dos de la historia secular y dos religiosos, de la historia religiosa. ¿Saben ustedes que al que inventó el paraguas, cuando salió a la calle con su paraguas, lo apedrearon?
¿Saben ustedes que cuando se inventaron la televisión, el teléfono, la computadora, hubo personas predicando en diferentes iglesias, diferentes cultos religiosos, predicando en contra de esas cosas que consideraban inventos diabólicos? Y no cabe duda que hay cosas malas en los inventos, pero no por los inventos, sino por el uso de ellos. Un cuchillo no tiene moral. Un cuchillo sirve muy bien para partir un pan libre de gluten y hacerme una torta bien sabrosa. Puede servir para matar a alguien. Entonces el cuchillo no tiene moral. Quien lo inventó hizo bien, hizo un invento bueno. La moral está en quien lo usa. Pero hay gente que le molesta que gentes destaquen, inventen, crezcan, creen cosas inspirados por Dios, y siempre hay quien los critica. Hermano mío, tu vida vale más que todas las críticas, y el amor de Dios vale mucho más que todos aquellos que te critican. En eso de seguir a Jesús, en eso de hacer la voluntad de Dios, en eso de seguir adelante en la vida y triunfar, no te detengas por nada. No nos rindamos jamás. Principio de Bartimeo: hazte el sordo a las críticas. ¿Ya lo aprendimos, hermanos? ¿Está claro? ¿Sí le entramos? ¿Quieren oír el 2? Como dijo Eli, no los oigo muy, ¿cómo se dice? Muy convencido. Sí, yo sé que sí, y aunque me dijeran que no, le voy a decir. El principio de Ananías. Creámosle a Dios. Creámosle a Dios. Miren, les leo el pasaje, porque en esta ocasión cometí el error de no ponerlo ahí, pero está en Hechos capítulo 9, y voy a leer desde versículo 10. Hechos capítulo 9, se los leo yo si quieren, yo lo busco, dice así. El perseguidor de cristianos llamado Saulo de Tarso ha llegado a Damasco. Algo le pasó en el camino a Damasco, un rayo, alguna cosa así, es derribado del caballo, queda ciego y está en una calle que se llama La Derecha, en la casa de un tal Judas, en ayuno durante 3 días, no sabe qué hacer, ha hablado con Dios, está en una crisis existencial extraordinaria, se está convirtiendo o algo así, pero todavía no es hermano en Cristo, es un perseguidor de cristianos. Y dice la Escritura: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías, y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí que él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, ha de ser otro Ananías, porque yo no pienso ir. Y si quieres que vaya, lo que voy a hacer es ponerle la pata encima, no las manos, y lo voy a agarrar a golpes y le voy a decir: mata cristianos, miserable. Tiene razón, no estoy leyendo la Biblia, estoy diciendo lo que yo hubiera dicho de ser Ananías. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Siempre digo que cuando yo eso, le enseñaré cuánto padecer. Entonces dijo Ananías: entonces sí voy, si va a padecer, sí voy. Si va a sufrir, sí voy. Y fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Este es Ananías. No aparece mucho en la Escritura, salvo en ese pasaje. No volvemos a saber más de él, ni antes sabíamos de él. Pero déjeme decirle, la fe cristiana no es irracional. Entre la fe y la razón no hay pleito. La fe cristiana es racional, pero no racionalista. Es decir, que la fe y la razón no están peleados, pero la razón no es el centro, ni la base, ni lo más importante de la fe. Ananías no era un fanático. Se nota porque no reaccionó así irracionalmente, sino que razonó con Dios. Ananías ve y ora por él. Señor, no sé si sabes, pero mata cristianos, persigue cristianos, y ya llegó a Damasco y ya pidió autoridad, trae cartas que le permiten, trae charola, se dice charola acá en nuestro contexto sería, trae su charola, no dejémoslo así, no quiero ofender a nadie, trae autoridad para perseguir, para apresar, o sea, no reaccionó sin razonamiento, no, habló con Dios y le dijo: Señor, y el Señor le dijo: ve. Porque, bueno, voy. Cuando recibió los argumentos de Dios, dijo: voy. Y lo interesante
es que además de que le creyó a Dios, no solo creía en Dios, le creyó a Dios, porque se nota, porque llega a la casa aquella, me hace llorar, que le dice: hermano Saulo. ¿De dónde, hermano, por Dios? ¿De dónde, hermano? ¿Por qué le llama hermano? Porque Dios le dijo, lo he escogido para usarlo. Y él, aún antes de que Pablo se convierta y antes de que comience a ser de veras un hermano en Cristo, le llama porque no solo cree en Dios, le cree a Dios. Hermano Saulo. Solo un loco lleno de fe podría haber hecho eso, y él lo hizo. Cualquier otro le hubiera dicho: asesino, perseguidor de cristianos. Pero Ananías se portó como alguien que no solo creía en Dios, le creía a Dios. Hacen falta creyentes de este tamaño, que no solo crean en Dios, sino que le crean a Dios en lo que dice, en lo que pide, en lo que promete, en lo que reclama para sí, que le creamos a Dios. Hacen falta discípulos que valoren los libros no por la tapa, sino por su contenido. Que no valoren los perfumes por su frasco. Es decir, que no valoren a las personas por quienes son, sino por aquello en lo que se pueden convertir. Dejar de creer en la gente es natural. Nos han fallado, nos han traicionado, maltratado, etcétera. Es natural no creer en la gente. La Biblia misma nos autoriza a no confiar. ¿No dice la Biblia: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo? ¿No dice así? Eso dice la Escritura. Y usted y yo seguramente sí hemos sido traicionados, nos han desilusionado, nos han fallado diferentes personas. Así es que dejar de creer en la gente es natural. Pero si lo hacemos así, si pensamos todos son malos, todos traicionan. Cuídate, hijo, le dicen los papás a los hijos, a la hija. Cuídate, porque la gente es mala. La gente solo es, si te dan algo es porque algo quieren. Así enseñamos. Enseñamos que el mundo que hay que andarse cuidando, por eso, y luego tenemos problemas para dormir, y necesitamos psiquiatras y medicina. Pues cómo no, si hemos aprendido que este mundo está lleno de puros demonios. Y cuando alguien nos dice que el ser humano no es confiable, le creemos. ¿Sabe por qué? Porque conocemos al ser humano, porque somos uno. De hecho, cuando decimos que la gente no es confiable, ¿sabe qué estamos haciendo? Estamos proyectando nuestra propia naturaleza. Estoy diciendo: yo no soy confiable, no confíen en mí, tengan cuidado, porque cualquiera día de estos los traiciono. Eso es lo que estoy diciendo cuando digo que toda la gente es mala y traicionera. Pero si pensamos así, entonces nos condenamos a nosotros mismos a un infierno de soledad, de amargura, de tener que soportar a la gente, pero no disfrutarla. Sin embargo, les propongo lo siguiente: aunque no confiemos en los humanos, podemos creer y confiar en el Creador de los humanos. Si los hizo, los puede transformar. Soy un ejemplo de eso, usted es un ejemplo de eso. El Señor nos tomó a usted y a mí en otras circunstancias y nos transformó. ¿Cuántos reconocen que Dios ha transformado sus vidas, que son diferentes, que les ha dado una nueva vida? ¿No es cierto que hasta alguien les ha dicho en el camino de la vida: oye, ¿qué te pasó? ¿Qué te lavaron el cerebro? ¿No le han dicho eso? Y si no lo lavaron, estaba cochino, si no lo lavaron. En el sentido de que le quieren dar a algunos de lavar el cerebro, pero sí no lo lavaron, porque sí, sin Cristo sí estaba sucio. Hermanos, podemos confiar en el Creador de los humanos. Cuando estaba en el seminario, estuve en una reunión de líderes religiosos donde estuvo un sacerdote católico apodado el Padre Chinchachoma. Independientemente que no comparto la fe que él compartía o que él tenía, tengo la impresión de que no tenía tanto la fe que decía compartir, que más bien tenía una fe diferente, un poquito diferente, pero él tenía un ministerio con jóvenes y niños de la calle y tenía casa hogar. ¿Recuerdan eso? ¿Lo conocieron alguna vez? Le decían Chinchachoma porque estaba pelón, entonces no tenía chachoma, aunque tenía barba y parecía que le habían volteado la cara hacia algo. Y él tenía en esa época solo una casa hogar, pero después tenía muchas. Pero en esa época, que yo lo conocí, él nos contó esta historia a un grupo de los que estábamos ahí. Nos dijo: había llegado un jovencito a la casa hogar, me lo llevó la policía, era un joven, inhalaba resistol y otras cosas para drogarse, vivía en la calle, y bueno, ahí estaba, yo le ofrecía alimento, hospedaje, ropa, y un día se sintió que no era libre y entonces quiso escaparse, quebró un vidrio con una silla y se escapó. Le dije a los muchachos: ¿qué pasó con Juan? Se fue. Tenía ganas de drogarse, por ahí anda robando, seguramente haciendo maldades.
Pero da la casualidad que él le pidió a la policía que si lo encontraban otra vez, que lo trajeran, y lo encontraron, lo agarraron delinquiendo. Y se lo llevaron. Él firmó y esas cosas para que lo pudieran dejar ahí. Y habló con él y le dijo, mira Juan, el vidrio ese que rompiste todavía no lo ponemos, ¿me ayudas a ponerlo? Quiero que vayas y compres, por favor, ese vidrio. Ya investigué cuánto vale, ya estas son las medidas, y le dio un dinero para que Juan fuera por el vidrio. Por supuesto que los demás jovencitos ahí de la casa, está loco, ¿qué va a hacer Juan? Se va a ir con todo y dinero. O sea, no solamente se va a escapar en esta ocasión, no tiene que romper nada, en esta ocasión va hasta con dinero. Sucedió como todo el mundo espera, se fue Juan y no regresó. Pero lo agarraron otra vez. Y el padre Chinchichoma le dijo, oye Juan, fíjate que todavía no ponemos el vidrio y dentro de unos meses va a poder empezar a hacer frío. ¿Tienes dinero del vidrio que te di? Porque Juan dijo, no, pues te doy más, ve y cómpratelo por favor. ¿Saben qué hizo Juan? Se fue y no regresó. Y lo agarró la policía y vino otra vez. Y me dijo, ya sigue el vidrio sin estar puesto porque no lo has traído. ¿Qué hiciste con el dinero, Juan? Me lo gasté. ¿Tienes aquí otro dinero? Ve, cómpralo por favor y lo ponemos juntos. ¿Saben qué hizo Juan? Se fue y se gastó el dinero. Y regresó una cuarta ocasión. Los jóvenes mayores le decían, padre, por favor, ya no le vaya a dar dinero, pues si este cuate que se lo está haciendo tarugo. Pero el padre le dijo, Juan, ya mero hace frío. Y ahí está la ventana y yo quiero poner el vidrio contigo. Cerciórate de que también te den mastique de ese para poner en la ventana, por favor. Aquí está el dinero. Y dícese que cuando Juan iba en el camino, pensó, ¿este cuate está loco o qué? Cree que voy a regresar. Y ese pensamiento, él cree en mí, le hizo regresar con el vidrio. Apenas lo podía. Todos los jovencitos sorprendidos, algunos de los mayorcitos llorando de alegría. Padre, viene Juan y trae el vidrio. Y lo pusieron. Escuché esta frase al sacerdote ese decir, si 600 pesos costara cambiar la vida de un niño, yo juntaría dinero para lograrlo. ¿Creyó en el Juan? No. Creemos en Dios que puede transformar a Juan. Y sé que esto fue así, porque da la casualidad que cuando escuché esta historia, ahí estaba Juan. Ya era un joven mayor y ahora era el líder de un grupo en la casa, o el líder en la casa. Ahora él tenía un ministerio con los muchachos que habían experimentado cosas como él había experimentado cuando era más pequeño. Y pude constatar que ciertamente así había acontecido. Usted y yo podemos desconfiar de la gente, porque desconfiamos hasta de nosotros. Pero podemos confiar en el creador de la gente, en el transformador de la gente, en el que ama a la gente, en el que puede hacer milagros en la gente. Hagamos uso de la razón, como hizo Ananías. Pero más allá de lo que dice la lógica, las matemáticas y la gente, creamos en los planes de Dios. Si nos rendimos con respecto a las personas, corremos el riesgo de perdernos una gran bendición. Ciertamente corremos riesgos al creer en la gente, al darle la palabra a la gente, al darle nuestra mano a la gente, al hacer pactos con la gente. Pero Dios nunca nos defrauda. En relación con la esposa, esposo, hijos, padres, hermanos, no nos rindamos jamás. En relación a los demás, no nos rindamos jamás. Ya lo dije aquí en un culto, pero déjame decir una vez más. Somos algunas veces criticados los cristianos y particularmente Oreb y yo particularmente, y alguien me hizo esa crítica respetuosamente, pero siente de todas maneras la crítica, y me decía que en nuestra iglesia somos de manga ancha y que yo soy un pastor de manga ancha porque tolero que vengan personas a la iglesia con piercing, con tatuajes, con pelos parados, los jóvenes y esas cosas, y que somos de manga ancha. Si permitir que vengan personas aquí con esas cosas, somos de manga ancha, sí somos entonces, muy ancha. Y yo quisiera hacerla más ancha todavía, porque a mí me gustaría que a esta iglesia vinieran muchas personas, prostitutas, drogadictos. Me encantaría que vinieran aquí y que escucharan la palabra del Señor. Porque no confío en lo que vayan a hacer ellos aquí, pero sí confío en lo que Dios va a hacer con ellos si vienen aquí. Y le decía a esta persona, y no solamente vienen algunos con piercing y tatuajes, no hombre, algunos vienen con adulterios y con odios y con envidias y con mentiras y con corajes en su corazón, más que esos no se ven, también peinaditos y traen así ropa muy linda, pero por dentro vienen
Muy mal. Y qué bueno que vengan, porque el Dios que creó a los humanos puede transformar a los humanos. Así es que, hermanos míos, con respecto a otras personas, no nos rindamos. El principio de Ananías, creámosle a Dios. Tercer principio, el principio de Juan Marcos, para no rendirnos: levántate y sigue. Levántate y sigue. Juan Marcos no es un apóstol. Fue un creyente que de joven intentó seguir a Jesús y al parecer era primo o sobrino de Bernabé. Y en su edad adulta parece que se juntaba mucho con Pedro. Hagamos un breve recorrido por su peregrinaje por la vida cristiana. Antes de ir a la primera cosa que les quiero decir, debo compartir lo siguiente. En la literatura bíblica, perdonen, es que entre la alergia y la emoción necesito Kleenex. En la literatura bíblica hay una manera interesante de escribir cuando se trata de escribir de uno mismo. En la segunda carta a los Corintios, el apóstol Pablo se refiere a sí mismo cuando dice que tuvo una revelación de Dios, que fue al tercer cielo, pero él, la manera de contarlo, no dice de sí mismo. Dice: conozca a un hombre, si en el espíritu no lo sé, si en la carne no lo sé, que fue arrebatado al tercer cielo. ¿Se acuerdan? ¿Han leído eso? Él nunca dice yo una vez, no, se conozca a un hombre. El Evangelio de Juan, cuando nos habla de Juan, de él mismo, no dice Juan. Dice: y un cierto discípulo, y el discípulo que amaba a Jesús, y el discípulo que no sé qué, pero no dice Juan, porque es su libro. Pasa lo mismo en Marcos. Hay un personaje en Marcos raro, extraño, que no dice su nombre, y le pasó algo muy extraño que uno pensaría: ¿qué lo puso ahí Marcos? Y la única explicación es que es Marcos, y quiere que sepamos de su peregrinaje con Cristo. No quiere presumir de mucha fe y de gran compromiso desde el principio. No, quiere que sepamos cómo fue su peregrinaje con Cristo. Dice así el pasaje, Marcos 14, 51 a 52. Pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron, mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. El contexto de este pasaje es la aprehensión del Señor Jesucristo. Él ha pasado la noche en vela orando, diciendo aquella oración: si es posible que pase en mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Viene Judas, le da el beso para indicar que él es, y luego los soldados aquellos apresan al Señor Jesucristo. Pedro saca una espada, le corta la oreja a Malco, ¿se acuerdan ustedes? Y el Señor tiene que sanarle. Hay trifulca, conflicto, peligro de muerte. Vienen a deshacer este núcleo de esta secta que está surgiendo en el judaísmo. Secta ilícita según los judíos, que es el cristianismo. Hay peligro, y Juan Marcos, un jovencito, posiblemente hijo de Jacobo, un hombre muy rico que era dueño del aposento alto donde el Señor Jesucristo celebró la Santa Cena y donde sucedió el milagro del Espíritu Santo posiblemente. Y este jovencito veía a Jesús, quería seguirlo, quería ser uno de sus apóstoles, andaba por ahí, pero ese día el peligro de muerte dijo: más vale que digan aquí corrió que aquí se petateó. Y salió corriendo desnudo. ¡Qué oso! Si lo han filmado sería viral en el internet, ¿no es cierto? Sería uno de esos mega osos que hay en el mundo. Pésimo principio. Bueno, pero parece que se convierte y quiere seguir al Señor, quiere servirle, pero fracasó en varios intentos por ser discípulo y servir como misionero y evangelista. Les leo algunos pasajes. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron a Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Eso está en Hechos 12:25. ¡Qué lindo! Bernabé y Saulo están haciendo un trabajo y Marcos los acompaña. Es un joven, los acompaña. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre, y llegados a Salamina anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Órale, ahí anda, se restauró. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Otra vez la burra al maíz, dicen en mi rancho. O otra vez la burra al trigo, según si usted es de la cultura del trigo, la cultura del maíz. Otra vez. ¿Y por qué digo que fue un problema que se regresara? Porque más adelante vemos que Pablo y Bernabé tuvieron problemas por ese regreso de él. Su carácter voluble salió a relucir. Algunos creen que era por los peligros que había en los viajes, por la persecución. Algunos piensan que había una epidemia muy grande a donde iban, una fiebre, estaba muriendo la gente y que él prefirió no ir. Y Papías, uno de los padres de la iglesia, la era apostólica
se acaba, digamos, en el año 100, y después de eso sigue una era que se llama la era patrística. Son los discípulos de los discípulos, y esos discípulos, hay uno de ellos que se llama Papías, y él dice que Juan se regresó porque extrañaba a su mamá. Y todos dicen, qué lindo, ¿no? Extrañaba a su mami. Tal vez era un adolescente y su mamá necesitaba decirle, tu lechita, o algo así. Fue causa de problemas de la primera y de la primera división de la primera agencia misionera de la historia. La primera agencia misionera de la historia surgió en Hechos capítulo 13. Están en Antioquía, maestros, teólogos, los apóstoles oran al Señor y el Espíritu Santo les indica que aparten a Bernabé y a Saulo para hablar al ministerio. Esa es la primera agencia misionera del mundo. Y se divide. ¿Y saben por culpa de quién? De Juan Marcos. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Toda esta oración o estas dos oraciones gramaticales, cáptelas todas. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. ¿A qué le suena tal altercado? ¿Altercado dice? Tal desacuerdo entre ellos que se separaron. ¿Le suena algo así como que, Bernabé, de mi amor, de mi corazón, no lo llevemos? Pablo, querido, hermoso, hay que llevarlo, no seas. Bernabé, querido, caro mío, no hay que llevarlo. Pablito, hermoso, sí. ¿Así se imagina? Hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron. Córtalas para siempre, ¿no? De eso se trató, se separaron. La agencia misionera, y se separó gravemente, porque es evidente que a Pablo, por su autoridad que tenía ya en ese momento, la iglesia oró por él. A Bernabé ni oraron por él. Bernabé no quiso hacer problema. Él agarró a su sobrino, se fueron, ni avisaron, para no causar más problemas, para que no se dividiera la iglesia. Fue un problema serio. Bernabé, ¿qué te pasa? Este chamaco es un apóstata, ya demostró su infidelidad. Pone en peligro la obra, pone en peligro nuestro viaje. Y Bernabé tal vez, Pablo, ¿qué te pasa? Tu actitud pone en peligro su corazón. Es un joven confundido que quiere seguir al Señor. Y tu rechazo pone en peligro su corazón. Y yo me voy a hacer cargo de él como me hice cargo de ti cuando en ti nadie creía tampoco. Porque Pablo no creía a nadie en él. Ni los apóstoles creían que se había convertido. ¿Y saben quién llevó a Saulo a los apóstoles? ¿Se acuerdan quién? Bernabé. No sé ustedes, pero si hubiera estado yo presente en ese asunto y hubiera habido un culto de negocios bautista y hubieran votado, yo hubiera votado por Bernabé. Creo que soy más en mi pastorado como Bernabé que como Pablo, en ese asunto de tratar a las personas. Bernabé le dio, ¿cómo se dice? El derecho, ¿cómo se dice? De la duda a Juan Marcos. El beneficio de la duda. Si de veras quieres volver a intentarlo, cuentas conmigo. Vamos juntos. ¿Corrió el riesgo? Sí. Pudo habérsele regresado también a él. Pudo haberlo abandonado también a él. Pero Bernabé estaba dispuesto a correr riesgos como los corrió con Pablo. Los corrió ahora con su sobrino. Sin embargo, tengo noticias, se restauró Juan Marcos. He aquí señales de su restauración. Miren nomás, Pablo lo recomienda, lo requiere y lo llama colaborador. Y usted dice, no, pastor, no es cierto. Sí. Pablo lo recomienda, lo requiere y lo llama. Les leo los textos. Aristarco, dice Pablo en su carta a los Colosenses, Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Y Marcos, y por si alguno dice, ha de ser otro Marcos, le añade, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos. Si fuere a vosotros, tengan cuidado, no es de fiar. Es un chamaco voluble. Tengan cuidado, luego abandona el asunto. ¿Dijo eso? Si fuera a vosotros, ¿qué dice, hermanos, Pablo? ¿Qué escribe Pablo? ¿No les dan ganas de llorar? Sigues el testimonio. Pablo le dice a Timoteo, solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo
porque me es útil para el ministerio. Pablo, ahora pidiendo que se lo traigan, primero que no vaya con nosotros y ahora que me lo traigan. ¿Quiere más? Cuando Pablo escribe a Filemón, le dice: Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Hace una lista de colaboradores, ¿y quién es el primero en la lista? Marcos. De despreciado a colaborador, qué enorme ascenso. Algo pasó entre los versículos de Hechos que leímos cuando Pablo se pelea con Bernabé y este momento cuando Pablo escribe cartas. Lo que pasó se llama reivindicación. Pedro llama a Juan Marcos su hijo. Dice 1 Pedro 5:13, y la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos mi hijo os saludan. Es probable que hubo una relación más continua de Marcos con Pedro, y que Pedro entonces, discipulando a los nuevos creyentes, les contaba acerca de Jesús, y que eso es el evangelio de Marcos. Porque Marcos no estuvo presente cuando Jesús sanó a Bartimeo. Marcos no era un apóstol. Pedro sí. ¿Cómo se enteró Marcos de todo lo que hizo Jesús? Pedro se lo contó. Es que el evangelio de Marcos, el primer evangelio, el primer curso de discipulado de la historia de la fe, lo escribió, perdone que me emocione, este joven. Este de quien en algún momento alguien pudo decir un fracasado, pero Dios le restauró. Por eso la enseñanza aquí, el principio de Juan Marcos es: levántate y sigue, inténtalo otra vez. Aprendamos de su ejemplo. Dicen que algunos no tienen iniciativa, pero hay gente que sí tiene iniciativa. Lo que le hace falta es continuativa y acabativa. Juan Marcos tuvo fracasos, pero se levantaba de cada uno de ellos y se levantaba otra vez, y finalmente permitió que Dios hiciera de él lo que se había propuesto. Ni las burlas, ni los temores que tal vez nunca dejó de sentir, ni el pleito de su tío y Pablo le hicieron desistir. Algunos inician la vida cristiana porque sus padres los trajeron de pequeños al templo, pero terminan siendo religiosos mediocres que solo vienen al templo por costumbre. Algunos inician la fe con muchas ganas, pero los afanes del mundo y las ocupaciones terrenales les inundan de tal manera que abandonan la fe a la vuelta de la esquina. Trascendamos, dejemos una huella que valga la pena seguir. No nos rindamos, no te rindas. Ahora bien, Juan Marcos tuvo un privilegio que los aquí presentes no podremos tener jamás y que en su época muy pocos tuvieron. Escribió un libro inspirado por el Espíritu de Dios. Seguramente muchos de los que estamos aquí no hubiésemos votado que Juan Marcos fuera elegido para escribir el primer evangelio. ¿Cómo este chamaco? ¿Cómo este que quiso seguir y sale corriendo desnudo? ¿Cómo este que abandona la obra? ¿Cómo este que causa problemas, causa división a los siervos de Dios? ¿Cómo que ahora va a ser usado por Dios? Pues Dios lo usó, fíjese, para escribir algo importantísimo. La gracia de Dios se agiganta en su vida, a pesar de haber comenzado tan mal y de haber tenido tantos fracasos durante su vida. Se le permite el grande honor de escribir el primer evangelio. Sin embargo, esto se aplica a nosotros. Cada uno de nosotros podemos escribir el evangelio de Jesús. Tenemos que reconocer que hay un solo evangelio, pero tiene muchas versiones. La versión de Marcos, la de Mateo, la de Lucas, la de Juan, la de Pablo, la de Pedro, la del autor de la carta a los Hebreos. Cada escritor bíblico es su evangelio. Y nosotros ahora mismo también somos un evangelio. Pablo dice que somos cartas vivas, escritas por la sangre de Cristo. Así que, hermanos míos, ustedes y yo podemos hacerlo también. Escribamos el evangelio de Cristo. Dejemos huella para que otros sigan y sigan a Jesús al seguir nuestra huella, y sigan a Jesús y su verdad. Que nuestra vida sea un evangelio viviente para que el mundo sepa que gente común puede hacer cosas extraordinarias por la gracia de Dios, porque Dios escribe historias maravillosas con lápices corrientes. Trascendamos nuestros temores, nuestros fracasos, nuestras limitaciones y pecados, y trabajemos con esfuerzo para llegar a ser aquello que Dios quiere que seamos. Entonces, principio de Juan Marcos: levántate y sigue. Ante las críticas, el principio de Bartimeo: me hago el sordo. Ante otras personas y las traiciones y lo poco confiable que es el ser humano, principio de Ananías: creámosle a Dios. Y ante mi propia debilidad, ante mis propias fallas, ante mi pecaminosidad, levántome y sigo.
Este es el principio. Y un último principio, un penúltimo principio, porque en la conclusión tengo uno más que no está en la Biblia, pero que quiero enseñar. El principio del centurión. Experimentemos la gracia de Dios. Estando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo digo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Perdonen ustedes. Una cosa es muy importante y por eso este principio es indispensable para entender todos los demás. La bendición de esta historia y de cualquier otra que ya hablamos no se basa en la persona. Esta no se basa en el centurión, ni en su buen comportamiento, ni siquiera en su fe. El milagro no se operó por causa de sus obras ni su fe. Todo lo bueno que pasa en este mundo tiene su origen en Dios. La Escritura no dice: por fe sois salvos. No dice así. Dice: por gracia sois salvos. Y añade: por medio de la fe. Ciertamente, la fe es lo que usted y yo hacemos para hacer efectivo el poder de Dios. Pero el poder viene de Dios. Si solo hubiera fe y no existiera la gracia de Dios, nuestra fe no serviría para nada. De hecho, no sirve para nada cuando la depositamos en cualquier otra cosa que no es la gracia de Dios. Una persona puede tener toneladas de fe, pero si la tiene puesta en algo que no es Dios, que no es Jesús, no sirve de nada. Porque no es cuestión de la fe, es cuestión del poder de Dios. Por gracia sois salvos. Este hombre fue alcanzado por gracia. No caigamos en el mensaje humanista de la nueva era que pone al ser humano en el lugar de Dios. El centurión no tiene mérito alguno que no sea este. Se dejó alcanzar por la gracia de Dios porque creyó. La tragedia de mucha gente de nuestro tiempo es que no se deja alcanzar como el centurión. Son demasiado rápidos para huir de la gracia de Dios. Un proverbio muy chistoso dice: la sabiduría me persigue desde mi juventud, pero yo corro más rápido que ella. Hay gente huyendo de la gracia de Dios. Así les pasa a muchos hombres y mujeres de la actualidad. Dios les persigue, pero ellos se escabullen a como dé lugar. El Señor Jesucristo se sorprendió de la fe de este centurión y especialmente de su lógica manera de analizar la autoridad espiritual a la luz de la autoridad militar. Él dijo: Señor, no tienes que ir a mi casa, no soy digno, porque eso le habían dicho los fariseos que pasaba, que él no era digno. No soy digno de que vengas a mi casa, pero no hay problema. Yo tengo autoridad sobre 100 soldados, es centurión, de centuria, de 100 soldados. Él es de la columna vertebral del ejército romano. Él es jefe, es un veterano de guerra y tiene a su cargo 100 soldados. Y le dice a Jesús: Señor, yo entiendo eso de la autoridad, tengo autoridad. Yo le digo a este: ve y va, le digo: ven y viene, doy órdenes y las hacen. Y también soy hombre bajo autoridad, me piden que haga y lo tengo que hacer. Y descubrió que Jesús era el comandante supremo de la vida. Le dijo: tú nomás ordena. Entiendo que tienes poder, nomás da la orden, con eso tengo. ¿Cuánta fe? Ciertamente sí, qué impresión, Jesús se impresionó. Cuánta fe y cuánta gracia solicitada. Pero hermanos, es tiempo de que entendamos la salvación es por gracia. Todo lo que tenemos que hacer es recibirla. Y recibirla, eso es tener fe. Es este triple salto mortal de decir: creo en Dios. Como dijeron los jóvenes, me encantó este canto: creo en Dios. Todo lo que tenemos que hacer es aceptar el abrazo amoroso del Señor y vivir a plenitud. Reconozcamos nuestra pequeñez ante el Señor y recibamos las bendiciones que nos ha preparado por su gracia. Principio del centurión: experimentemos la gracia de Dios. Examen, ya no sabemos los 4 principios de hoy, hermanos, para no te rindas. ¿Ya no lo sabemos? Yo digo el personaje y ustedes me dicen de qué se trata. Principio de Bartimeo: hasta el sordo a las críticas. No me van a decir: ¿qué? ¿Qué dijo? Hasta el sordo a las críticas, no al examen. Principio de Ananías: creámosle a Dios. Principio de Juan Marcos: levántate y sigue.
y principio del centurión. Experimentemos la gracia de Dios. Quiero presentarles un video, ya lo hemos visto, yo mismo lo he presentado aquí y es muy famoso en el internet. Para los que son nacidos del YouTube, seguramente lo han visto muchas veces, pero es impresionante. Es una corredora que se levantó y siguió. ¿Lo han visto ese? Es impresionante. Vamos a verlo, por favor, que tengo algo que decirles para concluir aquí. Cuando tropiezas y te caes en la vida, ¿cómo reaccionas? Dice el que preparó este video de manera especial. Como no se escucha y no dice ahí, les digo que es una pista que mide 200 metros y están corriendo una carrera de 600 metros, lo que quiere decir que son 3 vueltas. Están llegando a iniciar la última vuelta, ya solo quedan 200 metros. Es una carrera muy veloz, así es que haber caído significa perder. Le quedaban después de esa caída 200 metros más. Sin embargo, esta chica que va en último lugar ahora, no hizo de su caída su razón de ser, sino que se levantó. Iba en primer lugar antes. Ahora iba en último, ahora en tercero. Se aproxima a la meta. Ahora va en segundo. Y al cruzar la meta llega en primer lugar. Increíble, dicen los comentaristas. Sí, increíble. Se cayó y por cierto se cayó muy mal. Después se descubrió que se pegó en el rostro. Bueno, veamos una vez más. Iba al principio. Si pueden ver, se pegó en el rostro. Se raspó y tenía un moretón en el rostro después de eso. Pero se levantó y siguió. Ahora debo decirles, evidentemente ella usó su habilidad que ya tenía desde siempre. Dios le dio fuerza en sus piernas, le dio pulmones poderosos para tener resistencia, como se dice, condición física, e hizo lo que su cuerpo puede hacer. No fue un milagro que Dios la transportó así elevada, no, hizo lo que ya tenía. De hecho, en una competencia deportiva, si alguien gana teniendo menos habilidad que otro, es porque estuvo dispuesto a usar todo su potencial y el otro no estuvo dispuesto a usar todo su potencial. Tal vez esa es la única cosa. Le decía un jugador de básquetbol a su maestro, es que él es muy bueno. Y el maestro le decía, es igual de bueno que tú, esfuérzate más tú. Tiene la misma habilidad, pero esfuérzate tú más. Ella hizo eso solamente, hizo lo que podía hacer. Pero descubrí una cosa, es un lindo video para hablarnos de eso, de seguir. Pero descubrí una cosa, porque busqué videos para presentarle a ustedes con respecto a no te rindas. Puse ahí no te rindas, o no te rajes, o no te eches para atrás, o algo en internet para ver qué me salía de ilustraciones, de videos, y descubrí una cosa, todos los videos, conferencias sobre el tema de no desistir, se enfocan en el esfuerzo humano. Tú puedes, saca poder dentro de ti, confía en ti mismo, eres un milagro de la naturaleza. Si lo sueñas, lo puedes lograr. Descubre el campeón que hay en ti, decrétalo. ¿Han oído también ustedes esas cosas como yo las he oído? Y tristemente, algunos sermones o discursos religiosos tienen el mismo punto de vista. No son sermones, son chafas discursos de superación personal. Pero nosotros no podemos caer en ese error, por Dios, no podemos caer en ese error. Es el error más común de la humanidad del día de hoy. Es la manzana, que no era manzana, pero es el fruto prohibido de Adán y Eva. Creer que tenemos nosotros el poder de decidir. Creer que somos Dios, serás como Dios, le dijo la serpiente a Eva. Creer que está en nosotros. Se oye feo, pero déjeme decirle, hermano, no puedes. Se oye feo, ¿verdad? Eso no lo diría un predicador de superación personal. Hasta nos ponen a gritar, ponte de pie y grita, sí puedo. Y ahí están todos diciendo, sí puedo. Sudí, sí puedo. ¿No ha oído algún curso de esos donde lo pone a gritar el conferencista? Perdónenme que les diga, no puedes. Y te lo pruebo con este libro, no puedes. Y si te enojas porque te digo esto, entonces también te enojas cuando el doctor te dice que tienes una enfermedad. Y sales todo molesto diciendo, no la tengo, y te mueres a los 3 meses.
Te tengo que decir la neta del planeta. Este libro dice, no hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Aún se apartaron de mí. Este libro dice eso. El apóstol Pablo confiesa que cuando él intentó hacerlo por sí mismo, no podía y descubre que lo que hay en él, dijo él, que eran trapos de inmundicia. Que todo lo tiene por basura por conocer, por el conocimiento de Jesús. De hecho, es indispensable para la conversión real, es indispensable que el ser humano entienda que no puede, que no es capaz, que necesita la ayuda de alguien más. Te tengo que decir, no podemos. Lo que queramos hacer sin Dios será un fracaso. No rendirnos no tiene que ver con nuestra fuerza, sino con su gracia. En Él sí podemos. De hecho, Él no nos creó como nos creó, solo porque no tenía que hacer. No, así nos creó para tener comunión con nosotros. Nos creó así con necesidad de Él, para que nos uniéramos a Él, para que viniéramos a Él y entregamos nuestro corazón y entonces poder convertirnos en aquello que Él planea hacer de nosotros, algo extraordinario. Por eso déjenme, para entender esto, compartirles un último principio, pero este no está en ningún personaje de la Biblia. Le llamo el principio del águila, en contraposición del principio de la hormiga. Y les cuento por qué le llamo así. Una hormiga, ¿saben que las hormigas son de los animales más fuertes que hay en el reino natural? ¿Saben ustedes? Son más fuertes que un ser humano. Si usted dice, no, pastor, si la puedo aplastar. No, en proporción son más fuertes que nosotros. Uno de nosotros difícilmente puede cargar su propio peso. Y una hormiga puede cargar, algunas hormigas, 50 veces su propio peso. Son muy fuertes, una hormiga. Y una hormiga cuando llueve y se encuentra fuera de su nido, debe correr, subir, bajar, esforzarse por sobrevivir. Su salvación depende de lo rápido que mueva sus patas y de lo firme que pueda aferrarse a las rocas, troncos y hojas. Su salvación depende de sus capacidades. En cambio, un águila, aunque tiene un pico poderoso, unas garras potentes, unos músculos muy fuertes, cuando llueve no los usa. Si pretendiera salvarse corriendo con sus patas fuertes, si pretendiera salvarse con su pico, no se salvaría. Un águila cuando llueve, todo lo que tiene que hacer es dejar que el viento levante sus alas. Y casi ni las mueve, solo las cambia un poco de posición para elevarse más arriba que las nubes incluso. Y su salvación no depende de sus garras, ni de su buena vista, ni de sus fuertes músculos, ni de su pico poderoso. Su sobrevivencia depende del viento que la eleva hasta las alturas. De hecho, si no hubiera viento, no se podría salvar. Debe buscar las corrientes de viento. Y ese viento, y ella quietecita, sin hacer gran esfuerzo de sus músculos, el viento la eleva hasta librarle de cualquier tormenta y muy a menudo las águilas vuelan por encima de las nubes. Tal vez por eso el Señor dijo esta palabra con la que quiero concluir. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Hermanos míos, usted y yo necesitamos aplicar estos principios de la palabra de Dios. Ante las críticas, el de Bartimeo, hagámonos oídos sordos a las críticas y sigamos. En relación a las personas con las que tenemos problemas o relaciones, principio de Ananías, creámosle a Dios. En relación a nuestro propio fracaso, nuestros propios pecados, limitaciones, debilidades, principio de Juan Marcos, levántate y sigue. Otra vez, inténtalo otra vez. Y en relación a toda la vida, porque a lo mejor digo, es que no puedo, es que no soy capaz. Principio del centurión, experimentemos la gracia de Dios. Y todo se resume en el principio del águila. Puedes vivir como hormiga, esforzándote en tus propias fuerzas, haciendo lo que tienes que hacer, como gato panza arriba, luchando por salvarme a mí mismo. O puedes aplicar el principio del águila. Deja que la gracia de Dios te eleve, te bendiga. Déjate en las manos de Dios. Y dile, Señor, no puedo más.
Si, aún aplicando toda mi fuerza, aún aplicando toda mi inteligencia, aún aplicando todo lo que sé, no salgo de aquí. O me salvas tú o estoy perdido. Y entonces deja que la gracia de Dios como viento hermoso te eleve. Lo dice su palabra. Levantarán alas como las águilas. Y podremos volar. Así es que tengo una invitación. Tal vez algunos aquí presentes reconocemos que ha habido cosas en la vida, en nuestra vida cristiana, o en relación con otras personas, o en relación con nuestro trabajo, que hemos querido rendirnos. Y la enseñanza de hoy es: no te rindas. ¿Por qué no vamos al Señor hoy y le decimos: Señor, gracias por llamarme, desafiarme a seguir adelante y a no rendirme? ¿Por qué no vamos con Él y le pedimos su ayuda y le pedimos que nos bendiga y le pedimos que nos eleve y que nos dé victoria sobre esa circunstancia en la que tenemos un problema serio, una dificultad, una necesidad? ¿Podemos ir? ¿Cuántos dicen: sí, yo quiero, necesito que el Señor me bendiga de esa manera? ¿Cuántos aceptan este reto? Oremos. Señor Santo, aquí estamos delante de ti, Señor. Ante tu grandeza, Señor, como hormigas, con todo y nuestro gran esfuerzo, con toda y nuestra sabiduría, inteligencia, estudios y demás, no podemos. Pero deseamos, Señor, que tú nos eleves, nos des victoria, nos ayudes a seguir, Señor, a pesar de lo que sea, que en el trabajo, en la familia, en el estudio, en nuestra propia vida interior estamos viviendo. Bendícenos, Dios, y danos éxito, el éxito que viene de ti, el éxito espiritual de conocerte, de caminar contigo, de experimentar tu gracia. Pongo en tus manos, Señor, a cada hermano y hermana, a los adultos, a los jóvenes, a los ancianos, a todos, a los adolescentes que han tomado esta decisión. Te pido que nos bendigas, Dios, y muchas gracias, porque por tu presencia en nuestra vida no nos rendiremos. Bendice a los hermanos que han tomado esta decisión, te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Háganme un favor, hermanos, porque esta es mi exhortación final: no te rindas. Háganme un favor, voltee a otro hermano y dígale: hermano, no te rindas. Hermana, no se rinda. Que nadie se quede sin que otra persona le diga esta palabra, por favor: no te rindas. Chicos de la alabanza, no se rindan, por favor, no te rindas, no se rindan. Honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Así tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. Presentemos al Señor nuestros diezmos y ofrendas.